Las cinco solas es como se conoce comúnmente a los pilares del protestantismo. Son cinco frases que surgieron durante la época de la Reforma Protestante. Algunos dicen que promovido por los discípulos de los protestantes o de los grandes reformadores, que resumían el pensamiento teológico de estos reformadores, quienes querían terminar con el dominio de la Iglesia Católica y sus imposiciones anticuadas. Todas ellas se contraponen a ciertas prácticas realizadas desde Roma durante el siglo XVI. Así que, ya introducidos en la historia nuevamente, en esta ocasión quiero hablarles de tres puntos. El primero, datos históricos finales de Martín Lutero. Creo que nos hemos quedado en la fecha de su casamiento y los hijos que tuvo. Luego vamos a hablar de las cinco solas o postulados de la Reforma y vamos a terminar hablando sobre resoluciones para nuestro tiempo. Vamos rápidamente con el primer punto, datos históricos finales de Martín Lutero. Rápidamente quiero mencionarles algunos aportes de Martín Lutero. Por ejemplo, Martín Lutero preparó el primer himnario recopilado de diversos himnos y estableció la costumbre de que todos los asistentes a los cultos cantaran juntos. Qué interesante, ¿no? Insistió en que no solo los varones, sino también las mujeres deben instruirse, convirtiéndose así en el padre de las escuelas públicas. De hecho, que el próximo domingo les quiero hablar acerca del impacto del protestantismo en el ámbito social, político, educativo, en diferentes áreas y aún en el mundo eclesiástico, cómo esto provocó una gran reforma. Sin embargo, es importante que notemos que Martín Lutero lo que hace de alguna manera es ubica a las mujeres en esa posición privilegiada para la instrucción. Antes de Lutero, el sermón en los cultos tenía poca importancia, pero él hizo del sermón la parte principal del culto. Qué interesante. Se calcula que escribió Martín Lutero alrededor de 180 volúmenes en su lengua materna y un número casi igual en latín. Sin embargo, siempre quiso que se conociera más la Biblia que sus escritos. Por supuesto, uno de los grandes proyectos completados de Martín Lutero fue traducir toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, al idioma alemán, al idioma vernacular de su comunidad, de su pueblo, de su nación. Martín Lutero era valiente, era osado, era inteligente, enérgico y muy inteligente, muy docto, aunque se consideraba él mismo débil y sin ninguna sabiduría, por eso dependía completamente de Dios. Vamos con el segundo punto nuevamente y ahora voy a hablarles sobre las cinco solas o postulados de la Reforma. ¿Cuáles son esas cinco solas? Ahí aparecerá en la pantalla: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria, que no es otra cosa que sola Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo a Dios sea la gloria. Escúcheme, por favor, escúcheme. Déjenme rápidamente explicarles cada uno de estos puntos. Sola Escritura. La primera sola es sola Escritura, es decir, solo por la Escritura. Que lo que estaba tratando de enseñar Martín Lutero es que la Biblia es la única norma de fe y conducta del cristiano, por ser la única considerada como palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Era la época donde se le daba valor como palabra de Dios a las encíclicas papales y a otros documentos del Vaticano, de la Iglesia Católica, pero Martín Lutero trata de explicar de muchas formas que la Biblia, la sola Escritura, es necesaria y suficiente para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. El texto que utiliza aparece en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: toda la Escritura, aleluya, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué poderosa
enseñanza, qué poderosa verdad y qué necesaria. La Biblia es inerrante, la Biblia es la palabra de Dios. El libro que tenemos en nuestras manos no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y haces bien en leerla, en escudriñarla, en estudiarla, en alimentarte de esa palabra que no solamente te da conocimiento, sino que te da vida, te alimenta, te fortalece. Por favor, estudia la Biblia, lee la Biblia, vive la Biblia, practícala. Y ahora mismo escribe allí en la transmisión, por favor. Escribe sola escritura o solo la palabra de Dios. De alguna manera confiesa con tu boca o con tus manos que la palabra de Dios es suficiente para la edificación de tu vida. Segundo, sola fide o solo por fe o solo por la fe, que viene a resumir la creencia de Martín Lutero de que la salvación divina solo se consigue por la fe, no por las buenas obras, y mucho menos por las falsas buenas obras. En una época donde se les pedía indulgencias, donde se les pedía hacer algunas obras para poder pagar su salvación, Martín Lutero sale usando la palabra, la sola escritura, para hablar que la fe es suficiente para recibir el perdón de Dios y la salvación. El texto que usa Martín Lutero aparece en Romanos 3:28 y en Romanos 5:1. Mira lo que dice el texto en Romanos 3:28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. La fe es suficiente, la sola fe, no por obras, sino por fe. Y esto es muy importante, sobre todo en una época, como lo dije, donde la religión obligaba a los fieles a sumarle a la fe para salvación obras. Nosotros entendemos hoy en día que las obras, el amor, la misericordia, la compasión es evidencia de nuestra fe, pero no tiene que sumarse a la fe para recibir la salvación. Tercero, sola gracia, sola gracia, sola gratia, que se entiende como solo por la gracia. Apela a que la salvación del ser humano viene por la gracia divina. Es decir, no depende de favores inmerecidos. No puedes comprar la salvación. Por eso es que la venta de las indulgencias era un engaño, era una mentira. Y cualquier esfuerzo que el hombre haga, cualquier dinero que pretenda pagar para intentar sacar un alma del purgatorio al cielo, no era otra cosa que una farsa y una mentira. Y está tratando de explicar entonces Martín Lutero en sus diferentes enseñanzas, que los discípulos resumen en dos palabras: sola gratia, que la gracia es suficiente. La gracia es el regalo inmerecido. Si alguien es un pecador, la limpieza de esos pecados no la otorga un cura, sino el propio poder divino. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, muerte y resurrección. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Efesios capítulo 2, verso 8, dice así la palabra: porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Somos salvos por gracia. Y esta fue una de las verdades poderosas que impactó el corazón de los reformadores y que comenzaron a proclamarla, comenzaron a predicarla y a enseñarla para que pudieran ser libres de esa opresión religiosa que lamentablemente los había llevado por el camino del error. Otra, solus Christus, o solo por Cristo. La cuarta es la llamada, que hace referencia a que el único mediador entre la humanidad y Dios es Cristo, solo Cristo.
Según esta premisa, no se puede alcanzar la salvación por otra vía que no sea la de Cristo. Esto implica que no se venera a nadie más. Y este es un término que muchas veces se usa en el catolicismo para decir nosotros no adoramos, nosotros solo veneramos. Pero busquen el diccionario y venerar también tiene que ver con adorar, con rendirle culto a alguien. Por lo tanto, es importante que usted recuerde que el único mediador y el único que merece toda adoración es Jesucristo. Lo va a decir en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, solo en Jesucristo. Y en 1 de Timoteo capítulo 2:5 dice así, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se nos hizo creer por mucho tiempo y aún hasta la actualidad que es a través de los santos, que es a través de la Virgen María, es a través de otras personas que fueron honorables en su época. Déjeme decirle que si usted quiere acercarse al trono de Dios, solamente lo puede hacer a través de Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y hoy te reto en el nombre de Jesús, deja atrás la idolatría, deja el paganismo, deja la adoración a las imágenes y adora al único que merece toda alabanza y toda adoración, es Cristo Jesús, el único mediador, aquel que murió en una cruz. Ningún santo, ni María, ni nadie se dejó clavar en una cruz para morir por ti y por mí. Pero el día que Jesucristo fue clavado en esa cruz, la Biblia dice que Jesucristo en ese momento dijo, consumado es. La obra está completa, la obra está terminada. Y si hoy el creyente puede declarar que es salvo, es por esa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Por esa razón, la quinta declaración del protestantismo es Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. Aleluya, aleluya. En ella muestran que la gloria es solo para Dios, ya que la salvación depende exclusivamente de Jesucristo, ya que las Escrituras, la fe, la gracia y Jesús revelan el acercamiento de Dios para encontrarse con pecadores como nosotros y manifestado en carne a través de Jesucristo. No hay absolutamente nada de que pueda gloriarme, sino darle toda gloria al único que merece, a este Dios maravilloso a quien nosotros alabamos y adoramos. Dale un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso. A Él sea la gloria, a Dios sea la honra por los siglos de los siglos. Efesios capítulo 1, verso 4 al 6 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Escúcheme esto, por favor. Escúcheme esto. El deseo de Dios es que nosotros vivamos dándole gloria y honra a Dios por todos los beneficios que hemos recibido. Y recuerde que todas estas verdades no hace otra cosa que despertar en nosotros ese espíritu de gratitud y de gloria. Tal vez por eso en Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso y dale gloria y alabanza a este Dios maravilloso. Vamos con las resoluciones.
Solo la Escritura debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Cuánto dicen amén? Solo por la fe en la obra de Cristo Jesús recibimos el perdón y somos justificados. Por favor, escriba amén a eso también. Solo por Cristo tenemos entrada al reino de los cielos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Escriba amén, por favor. Y sea a Dios, solo a Dios, la gloria. Y nadie merece ni debe robarse la gloria que solo le pertenece a nuestro Dios que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a estas verdades? Aleluya. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo, para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.